Nosotros ya en línea con el ministro de Educación, que justamente hay que decirlo, Martín Benavides fue la cabeza de la SUNEDU por muchísimo tiempo y además haciendo una labor muy esforzada, y hay que decirlo, esto ha sido el sueño de opio de todas las universidades que no querían ser fiscalizadas, que hubiera una organización que fiscalizara a la SUNEDU. Así que le vamos a preguntar para empezar al ministro de Educación qué opina sobre este proyecto de ley. ¿Cómo está, Martín Benavides? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la llamada. Miren, en realidad yo estoy muy preocupado porque esto de aprobarse sería el golpe más serio al proyecto de mejora de la calidad que inició el Estado peruano con la ley universitaria del año 2014. Esa idea de la doble instancia en realidad tiene un propósito. Yo ahí me permito no estar de acuerdo con el congresista Dioses, porque la figura es la siguiente. SUNEDU lo que hizo cuando emitía las resoluciones de denegativa de funcionamiento de universidades, le planteaba una serie de exigencias a las universidades denegadas para que sean responsables de los estudiantes. Y por otra parte, lo que señalaba era que esas universidades no podían recibir nuevos estudiantes. Lo que está haciendo este predictamen es levantar ese candado y está diciendo que las universidades denegadas se podrían presentar al proceso de autorización de funcionamiento, es decir, podrían entrar a buscar que se les permita reciban estudiantes, pero como saben que SUNEDU hace 2 semanas ha sacado un modelo de autorización de funcionamiento más exigente, porque lo que se está tratando de reflejar es que el sistema ha mejorado, están creando esta doble instancia para que pueda cuestionar las decisiones de SUNEDU. Y esa doble instancia tiene participación de universidades públicas y privadas, que en el Consejo Directivo de SUNEDU son elegidas por concurso público, pero también participación de congresistas, participación del defensor del pueblo, ¿no? En ese sentido, esto es un claro atropello contra las decisiones, o sería, perdón, un claro atropello contra las decisiones técnicas que ha emitido SUNEDU, y también sería un atropello contra la idea de que las universidades denegadas se responsabilicen de la situación de los estudiantes a los cuales engañaron por tanto tiempo. Por supuesto, y además hay que decirlo, el Congreso siempre ha sido el espacio, y no se trata solo de este Congreso, donde se ha tratado de minar el trabajo de la SUNEDU desde el Congreso anterior. Exactamente, yo por eso estoy preocupado, porque yo pensaba que estábamos en un nuevo contexto de diálogo, de entendimiento. Nosotros habíamos presentado un proyecto de moratoria de creación de universidades para que se suspenda por 1 año, para que se termine todo el proceso de licenciamiento, se cree la nueva política de educación superior y sí se permita la creación de filiales para universidades licenciadas, para precisamente darle oportunidades a estos estudiantes de universidades denegadas. Esta propuesta va por un lado completamente contrario. Primero, solamente le da 120 días a las universidades para que se presenten, o sea, la moratoria se amplía solamente por 120 días, es decir, al día 121 se podrían presentar, pero no solamente eso, no permite que se creen más filiales de universidades de licenciadas, es decir, de las universidades que demostraron que cumplían con las condiciones básicas de calidad. De acuerdo, ministro. Adicionalmente, sí, una más, lo que está diciendo también es que el Estado le pueda dar una estrategia de emergencia a las universidades privadas. Ustedes recordarán que el año pasado el Ministerio de Educación sacó un decreto supremo para que en el ámbito de su competencia como promotor de la universidad pública, las universidades públicas puedan tener presupuesto para su mejora. Así es. En este proceso de cierre. Quieren ahora que el Estado también ofrezca recursos para las universidades privadas denegadas, es decir, todos nuestros impuestos para esas universidades denegadas que tuvieron mucho dinero durante la época que estuvieron por largo tiempo generando ingresos y nada de calidad, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ministro. Tenemos varios temas todavía con usted. Le pedimos que nos espere un momento para continuar con la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos. Martín
Martín Benavides, ministro de Educación, con nosotros, opinando sobre esta ley que se está promoviendo en el Congreso, que crearía una instancia superior a la SUNEDU para poder fiscalizar las decisiones de un ente que debiera ser absolutamente independiente. Fernando, Ricardo, sus preguntas. Sí, ministro, usted ha hecho saber lo que piensa sobre esta iniciativa en el Congreso, pero quería saber si lo ha sorprendido verdaderamente, porque todos sabíamos que hay varias bancadas, no solamente una, asociada con universidades de poca reputación, alguna de las cuales ha sido directamente ya denegada en su solicitud de ser licenciada, de manera que mucha sorpresa quizá podía no causar, ¿no? Bueno, yo ya había advertido hace aproximadamente un mes que en la primera vez que me invitaron a la Comisión de Educación veía, digamos, preguntas o ideas que me preocupaban, pero yo pensé, digamos, que luego de este ánimo que hemos tenido de ir, yo he ido 3 veces al Congreso a explicar, habíamos podido convencer a los congresistas sobre la importancia de sostener la reforma universitaria, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es que no solamente están yendo directamente en contra del proyecto de mejora de la calidad de las universidades, sino que además es un predictamen que junta temas muy diversos, ¿no? Que aprovecharon el tema de la moratoria, que era lo que se discutía, para poner otros 3 o 4 temas que son incluso peores, digamos, de lo que tiene que ver con la ampliación de 4 meses para la moratoria, ¿no? Y eso me trae recuerdo, digamos, de un pasado, ¿no? De cuando se aprovechaban discusiones de un tema para poner 3 o 4 temas adicionales entre gallos y medianoche, ¿no? Bueno, y tiene identificados usted, ministro, porque hay que decirlo claramente, ¿no? ¿Quiénes son los interesados en empujar esto? Porque genéricamente decimos, hay quienes tienen intereses, pero ¿qué bancadas son? ¿A qué universidades representarían? Bueno, ese análisis ya no me compete a mí hacerlo. Yo actúo en función a los temas objetivos, ¿no? Y objetivamente acá hay un proyecto de predictamen que evidentemente favorece directamente a las universidades denegadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se han favorecido también de haber invitado, yo he visto muchos abogados hablando en medios de comunicación, confundiendo a la opinión pública, diciendo, por ejemplo, que SUNEDU había emitido normas que discriminaban cuando eso no ha ocurrido así. SUNEDU desde el primer momento dijo que cuando se genere un nuevo modelo de autorización de funcionamiento de universidades, podían presentarse todas, públicas o privadas, pero las que podían presentarse serían únicamente las que habían cumplido con la responsabilidad del cese, es decir, con la responsabilidad pública frente a los estudiantes a los cuales se había engañado. Eso. El argumento que esgrimió el abogado Enrique Gersi fue que había un tratamiento inconstitucional de diferenciación entre las universidades públicas y las privadas. ¿Tiene asidero esa crítica? Ninguno. El modelo de autorización que ha sido emitido por SUNEDU, el nuevo modelo, permite que se presenten universidades públicas o privadas, pero las universidades públicas o privadas que han sido denegadas, presentarse las dos, a menos que hayan cumplido su plan de cese. El plan de cese es una obligación para las públicas o las privadas. Uh-huh. Y aparte, el Ministerio de Educación en el año 2019 sacó un decreto supremo para ayudar a las universidades públicas, que son su competencia, y las privadas en el marco de su autonomía podían haber hecho lo mismo. No es responsabilidad del Estado que en lugar de invertir las universidades públicas en favorecer un periodo bueno, digamos, de educativo para los estudiantes de las denegadas, se han dedicado más bien a buscar cómo olvidarse de esos estudiantes. Entonces, esos abogados, no me refiero únicamente al que usted ha señalado, han confundido la opinión pública y han ido generando este ambiente que ha permitido que salga este predictamen que ojalá no se apruebe, ¿no? Pero hay otros aspectos raros, señor Benavides, y una de ellas es que se amplió el hecho de que no tenga que cerrar la universidad en los próximos 2 años, sino en 5. Y esto es extraño, porque no es que lo ha hecho la propia SUNEDU, efectivamente, y no es que se les ha dado a las universidades más tiempo, que podría haber sido una opción, para que resuelvan lo que no resolvieron y finalmente no sean cerradas, sino que se perpetúa la mediocridad por 5 años, por 3 años más de los establecidos. ¿Por qué? ¿Eso no es absolutamente en contra de lo que ustedes estaban planteando?
La medida principal de la resolución de denegatoria que emite SUNEDU es la suspensión de la admisión de nuevos estudiantes, porque la idea era que no se amplíe la cantidad de estudiantes que ingresan a este sistema que lamentablemente no tenía calidad. Siempre supimos que para los estudiantes de las universidades denegadas había que buscarles alternativas, pero en primer lugar, la primera alternativa era responsabilidad de los dueños de las universidades. En el marco de la emergencia, estas situaciones de buscar alternativas de la emergencia sanitaria, de buscar alternativas a los estudiantes de las universidades denegadas, públicas o privadas, se ha visto comprometido por la situación de crisis del sistema universitario. Y en ese sentido, lo que buscó SUNEDU con esta medida es que se tenga un tiempo mayor para que las universidades denegadas asuman su responsabilidad y no simplemente cierren y los estudiantes se queden en la calle y el Estado pueda también generar alternativas como ya las está generando, por ejemplo, de traslados, que finalmente siempre ha sido la principal medida que se buscó, ¿no? En estos 5 años, en esta ampliación, disculpe, ministro, ¿se va a permitir el ingreso de nuevos estudiantes? De ninguna manera, eso es lo que le estoy diciendo. De acuerdo, pero sin embargo, le pregunto, ¿cuál es el incentivo de las universidades que mal que bien van a ser cerradas, solo que van a ser cerradas 3 años después, para mejorar esa educación mediocre que venían dando? Si igual las van a cerrar. No es un incentivo, es una responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad frente al ente administrativo, que es la SUNEDU, de cumplir con su plan de cese. El plan de cese obliga a las universidades a buscarle alternativas a los estudiantes, y aquellos que continúen en el sistema tienen que hacerlo en las condiciones, al menos, que tuvieron cuando se denegó la autorización de funcionamiento. Es decir, las condiciones no pueden ser peores, como se dice algunos, y SUNEDU ya está supervisando universidades denegadas que, por ejemplo, están pensando en que van a cerrar ahora en julio y no han hecho nada por los estudiantes. Eso tiene responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. De acuerdo. Así fue creado el modelo. Ministro. Le hago disculpe, Ricardo, una pregunta más sobre un hecho que se ha publicado en una página web, Lima Gris, pero que tiene un sustento interesante, y es que durante su gestión se habrían aprobado se habrían licenciado, se les hubiera dado permiso a 7 sedes de la Universidad UTP, que tiene sede en Lima, y en Lima cumplió con todos los requisitos para ser licenciada. Sin embargo, se licenció 7 más cuando todavía no se habían construido o cuando estaban a mitad de una construcción. ¿Y eso no sería jugar con unas reglas distintas a las que se había jugado con las universidades a las que se les aplicó todo este sistema de evaluación? No, para nada. Hay que diferenciar, primero, que estas filiales, yo no recuerdo si fueron 7, la verdad, cuando se acabó la primera moratoria, que fue creo que en enero 2018, diciembre de 2017, enero de 2018, durante 5 meses hubo una ventana porque no se creó la nueva moratoria. La nueva moratoria se creó en abril de 2018, que es la que acaba de acabar. Uh-huh. En ese periodo se metieron un montón de proyectos de filiales de universidades, y esta universidad que usted está señalando metió proyectos de filiales. SUNEDU tiene para las universidades nuevas, que crean filiales nuevas, un conjunto de exigencias que son las mismas que han aplicado para esta universidad o para otras, que obliga a las universidades que quieren crear nuevas filiales a que tengan todo implementado para los primeros 2 años. Todo implementado para los primeros 2 años. Sin embargo, se les otorgó la licencia cuando los locales no estaban terminados, incluso no están terminados hasta ahora. Estaban totalmente implementados para sus primeros 2 años, a esta como otras universidades. Esa situación es muy distinta de una filial existente, como otras universidades que fueron denegadas, porque ya estaban en funcionamiento, es decir, ya estaban con estudiantes y no tenían absolutamente nada, ni siquiera para los 6 meses en los cuales estaba siendo evaluado el expediente. Me gustaría que viera la investigación. Simplemente le hago las preguntas porque las fotos, y ahí están los documentos. Edificio de construcción sede UTP del 9 de junio del 2020, parado, sin terminar. La UTP, foto de ICA, también parado. Entonces, ¿a qué se refiere con que la implementación tenía que estar lista para que se le diera licencia para a los 2 años? O sea, ¿qué cosa tenía que estar listo si ahí no hay laboratorios, no hay bibliotecas, si la universidad todavía no está completa?
el expediente de esa universidad, como de otras universidades que presentaron casos similares, es decir, proyectos de generación de nuevas filiales, el expediente claramente demuestra que tenía todo instalado para los primeros 2 años de funcionamiento de la universidad. El expediente. Sí, el expediente que ha sido verificado por el equipo evaluador, de esta como otras universidades, no solamente es el caso del UTP. Entonces, lo que se le da es la autorización de funcionamiento porque ha garantizado que tiene todas las condiciones para los primeros 2 años de funcionamiento. Y la universidad se responsabiliza para lo que va a ser la implementación futura de lo que sería el año 3, 4 y 5, esta como en otras. Es como que yo, por ejemplo, me voy a una universidad, cualquiera licenciada, y tiene un proyecto donde ha habilitado laboratorios para los primeros 2 años de funcionamiento, mientras que se va construyendo toda la infraestructura para el año 3, 4 y 5. El único problema que me gustaría señalar, ministro, y con eso ya termino con este tema, es que para que se licenciaran las otras universidades les pedían hasta que el caño del laboratorio estuviera puesto. Entonces ahí otra... Es que es bien distinto, Patricia, porque las otras universidades que están, no sé cuál exactamente, pero imaginémonos que sea una de las que públicamente se mostró que habían sido denegadas, así es, ya tenían estudiantes en ese local. De acuerdo. Y esos estudiantes estaban estudiando en esas condiciones. En estos casos son proyectos de filiales. Y esta universidad se licenció porque tenía un local, que no era el local nuevo, sino otro local que también cumplía con las condiciones básicas de calidad. Muy bien. Entonces, es bien distinto que yo vaya a evaluar a una universidad que tiene estudiantes, que está en funcionamiento, que abro el caño y no encuentro agua potable, a un caso donde una universidad me garantiza que no tiene estudiantes, que va a tener, cuando abra su admisión, funcionamiento para los primeros 2 años y luego progresivamente va a ir siendo evaluada de cómo va aumentando, digamos, su capacidad para poder tener año 3, 4 y 5. Todas las universidades públicas y privadas, no solamente es la que usted menciona, entraron en un proyecto de creación de filiales en ese esquema, porque no les podíamos pedir a una universidad nueva que tenga los 5 años ya concluidos, porque es una universidad nueva. Entendido. Y además es de una universidad donde hay estudiantes que están siendo engañados porque ni siquiera había agua ni todos los otros temas que eran evaluados. Yo creo que acá ha habido un juego lamentablemente de confusión entre abogados, medios, y que la responsabilidad de nosotros, y por eso yo estoy aquí, es la de tratar de aclarar todos esos temas, ¿no? Y defender finalmente lo que ha sido la importancia de la reforma, que las universidades licenciadas han aumentado 137% su capacidad de investigación, que tienen más infraestructura, que tenemos una universidad pública como San Marcos que nuevamente ha entrado a un ranking mundial de investigación. Esos son los temas relevantes, y que cuando una universidad ha incumplido, como la UTP incumplió con una autorización de una filial en el año 2017, si mal no recuerdo, se le sancionó. UTP ha sido sancionada por SUNEDU, como lo fueron otras universidades que no utilizaron bien sus recursos. Y eso es lo que te permite un ente técnico independiente del poder político que, más allá de quién sea el dueño de la universidad, sanciona por igual si no se cumple la ley. Y eso es lo que están tratando ahora de cambiar. Ese es el tema de fondo. Muy bien, señor Benavides. Respondías entonces las interrogantes, distintas reglas, porque era natural para licenciar una universidad que estaba funcionando, para una que iba a abrir una sucursal. Ahí están las explicaciones, y ojalá que todo el esfuerzo hecho por SUNEDU no se vaya al traste por legislaciones que no tienen ningún fundamento y que complican lo avanzado. Gracias, señor Martín Benavides. Estuvo ayer con nosotros en un seminario de educación muy interesante con Fernando Carballo y también otros representantes de la educación. 9:19, nos hemos pasado un poquito, vamos a una pausa.